Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, hermanos y hermanas, hoy es sábado 9 de agosto del 2025. Hoy el Señor nos invita a que nos pongamos en sus manos y confiemos para que así pueda aumentar nuestra fe. Aumentar la fe no sucede cuando hacemos esfuerzos humanos. La fe es una gracia de Dios, una gracia que nace en nosotros, o más bien se activa cuando verdaderamente confiamos en Dios, porque siempre la tenemos, pero nuestra falta de confianza en Él es lo que muchas veces no deja que crezca en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a verdaderamente confiar en Él, con alegría, con entusiasmo y con esa fe que aunque sea poquita, pero que esa confianza es la que va a ayudar a que crezca y a que permanezca firme en Él. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 19. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que se viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe, el tema que trata este evangelio, desde esa confianza, desde esa manera en la que debemos convencernos que Dios actúa a nuestro favor. La fe, como decía al inicio, no es algo que depende únicamente de nosotros, sino que lo principal es la gracia de Dios. Ahora, como bien sabemos, la gracia de Dios siempre la tenemos, porque Dios desea para nosotros las cosas buenas, esas que van siempre para nuestro bien y que en todo buscan hacer de nosotros cada vez personas mejores, más parecidas a Él. Ahora bien, la parte que nos corresponde a nosotros es la de confiar, no tanto creer, sino confiar. ¿Confiar en qué? En que esa gracia verdaderamente la tenemos, en que Dios en verdad nos ha brindado esto, nos lo ha dado y que gozamos de ella. La desconfianza se
manifiesta cuando yo dudo de que Dios en verdad ya ha hecho eso en mí, y sobre todo tampoco se da esa fe o ese aumento cuando yo creo que las cosas dependen solamente de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de mis capacidades. No, de Dios es quien dependen. Ahora, si yo verdaderamente creo que Dios ha puesto en mí dones, talentos que de Él han nacido y que yo estoy para ponerlos a producir, es decir, confiando y haciendo las cosas desde Él, entonces mi fe va a acrecentarse y se va a manifestar en mis actos y en mi forma de ser. A veces nosotros culpamos a personas cuando le pasan situaciones difíciles y reprochamos ciertas actitudes y le decimos, es que tú no tienes fe, y a veces le hablamos mal. No nos ponemos en el lugar de esa persona porque a todos nos puede pasar, a todos. Ahora bien, mi manera también de asumir la responsabilidad que tengo con el otro, con los demás, es lo que puede ayudar a que los otros crean y esa fe pueda aumentar. ¿Creer en quién? En Dios, en su gracia. Muchas veces yo quiero tratar a los demás desde las realidades de ellos, creyendo como que todo tiene que ser así como ellos dicen, y por la experiencia que yo he tenido. Hay que tener mucho cuidado, señores, porque no todos hemos tenido las mismas vivencias. A veces yo le quiero exigir a una persona, por ejemplo, que empieza a ir a mi iglesia, le quiero exigir que actúe, que crea, que haga las cosas como yo la haría. Y no puede ser así porque yo tengo otra vivencia, yo tengo quizás más tiempo y todo eso influye. Recuerden, a un niño cuando nace no se le da todo tipo de alimento. Lo mismo nosotros desde la fe. No podemos creer que todos vamos a reaccionar o a actuar de la misma manera. No, porque las vivencias que hemos tenido es lo que va a ir caracterizando esa puesta en práctica de lo que yo digo que creo o de lo que la misma palabra de Dios me ofrece. Seamos más consecuentes, seamos más comprensibles para con los demás. La fe es un don, es una gracia. No es algo que va a crecer en mí por los esfuerzos que yo haga o por el tiempo que yo tenga en una iglesia, en mi grupo, por los sacramentos que yo celebre. No, porque yo comulgue, porque yo en mi iglesia haga cultos bellos, especial. No, la fe es gracia de Dios y va a manifestarse cada vez más en mí en la medida que con humildad yo reconozco que Dios es el que tiene el control de mi vida y el que actúa a través de mí para el bien de los demás. Ojalá que podamos descubrir y aceptar que la gracia de Dios es la que nos sostiene, no lo que yo he podido vivir o lo que yo he podido aprender o conocer. Todos estamos en procesos y el mío no es igual que el del otro. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y Dios nos lleva de la mano a cada uno a nuestro ritmo, pero nos lleva. Respetemos y confiemos que lo que yo creo que es de una manera, quizás Dios lo está haciendo de otra para con los otros. En su tiempo los apóstoles pedían, aumentanos la fe. Y Jesús en el momento respondía, si tuvieran fe.
aunque fuera como un grano de mostaza, podrían arrancar de raíz a un árbol si se lo mandara, y se plantaría en el mar. Es la vela que nos muestra el camino del amor. Por la fe seremos fieles, servidores del Señor, que tan solo habrán cumplido el deber con su labor. Poco vale nuestro esfuerzo sin tu gracia, buen Señor. ¿Quién de ustedes si su siervo regresara de labrar o apacentar, le diría que comiera en cuanto entrara, o más bien le haría esperar, para que sirviéndoles coman primero, a su tiempo él comerá? Él tan solo su deber cumple con esto, nadie le agradecerá. Es la fe la que nos muestra el camino del amor. Por la fe seremos fieles, servidores del Señor, que tan solo habrán cumplido el deber con su labor. Poco vale nuestro esfuerzo sin tu gracia, buen Señor. Si tuvieran fe, hasta un árbol al mar andara. Si tuvieran fe, mucho más podrían ver. Si tuvieran fe, las montañas se trasladarán. Si tuvieran fe, el reino harían crecer. Al final los discípulos preguntan al Señor ingenuamente, ¿y por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y Jesús se los dice, por su falta de fe. Y a veces nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿y por qué otros pueden hacer cosas que nosotros queremos, pero a nosotros no nos salen? Y quizás yo puedo creer o ver que llevo una vida más ordenada, más desde la fe que los demás. Bueno, precisamente por eso, por lo que decía, por la gracia de Dios, que se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. No es para ponernos en competencia con los demás, es para dejarme guiar y que Dios actúe como Él quiera y cuando Él quiera y de la manera que desee hacia los demás y también hacia mí. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser instrumentos suyos, humildes y sencillos. No que esperemos que a mí también me tiene que dar aquello que a otros quizás le ha dado y yo, como he sido más fiel, pues darme más a mí. Que no veamos esto como intercambio con Dios, esos negocios que a veces queremos hacer con Él. No, Dios no es para negociar, sino para dejarnos guiar. Señor, dame esto que yo te pido, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es la manera correcta
de nosotros dejar actuar su gracia y su fe, que es la que sostiene la mía, y que esa fe suya, que fortalece mi propia fe, me ayude a cada día a estar más a su estilo, a su manera, y que también en ese proceso me ayude a confiar plenamente en que todo sea según su voluntad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y nos alcance la gracia de la verdadera humildad, no de lo que yo expreso con palabras, sino esa humildad que viene de Él, porque así Él fue. Que Jesús nos acompañe en nuestro diario vivir y nos alcance la gracia de en todo hacer lo que Él haría si estuviera en nuestra situación.